Muchos padres ponen cargas en la vida de sus hijos a muy temprana edad, peso que les perjudica, de tal modo que viven con eso el resto de sus vidas, a menos que alguien les ayude a identificarlo y confrontarlo. Hoy en el programa En Contacto, eliminemos los estorbos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Al viajar a cualquier destino hoy, su equipaje es un problema. ¿Quieren saber cuántas maletas lleva? ¿Quieren saber cuánto pesan? A veces preguntan qué llevan dentro. Después, quieren que uno sepa cuánto deberá pagar extra por esas maletas. La pregunta es, ¿llegarán cuando uno llegue? Y si no, finalmente lo alcanzarán a uno. ¿O qué tal si se terminan perdiendo? Y hoy deseo hablar de otra clase de cargas en este mensaje titulado Eliminemos los estorbos. Le invito a acompañarme a Hebreos capítulo 12 y juntos leamos los primeros 3 versículos porque hablan de los estorbos. Y en verdad todos los tenemos. Son como un equipaje que no podemos ni abrochar, ni amarrar bien, ni asegurarlo con candados. Todos tenemos cargas en la vida y de eso hablaré con este pasaje, así que leamos Hebreos 12, los primeros 3 versículos. Por tanto, lo cual se refiere a todo lo que el autor escribió en el capítulo 11, donde habló de todos esos santos maravillosos de Dios que han pasado antes de nosotros, y ahora escribe como si ellos estuvieran observándonos desde los portales del cielo, alentándonos en nuestra carrera en la vida cristiana. Así que dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que en este mensaje deseo ayudarle a identificar algo. Note que aquí usa 2 palabras, una es peso, la otra es el pecado. No pecado en general, sino el pecado. Y la sintaxis es tal que si el autor ha de enfatizar algo, usa el artículo el pecado. No cualquier pecado, el pecado. Entonces deseo que veamos el peso que todos tenemos que llevar en la vida, porque todos lo tenemos. Algunos lo han cargado desde la infancia. Por ejemplo, muchos padres ponen cargas en la vida de sus hijos a muy temprana edad, peso que les perjudica, de tal modo que viven con eso el resto de sus vidas, a menos que alguien les ayude a identificarlo y confrontarlo. Entonces, cuando la Biblia habla de un peso, se refiere a algo que estorba. Por ejemplo, aquí se habla de alguien que corre una carrera. Y quien corra una carrera no lo hará con pantalones largos, por ejemplo, ni con abrigo, menos con corbata, sino que se quitará cualquier cosa y todo lo que le estorbe. No trataría de competir y ganar con algo que de alguna manera sería un obstáculo, algo que sea piedra de tropiezo o que distraiga su mente. Así, lo mismo es cierto en la vida del creyente. Así que me gustaría mencionar algunos estorbos que tiene
La gente, mire usted, puede ser un creyente fiel, puede leer su Biblia a diario, puede orar, asistir a la iglesia, puede diezmar, puede hacer todo eso y sin embargo, tener en su vida un obstáculo cuyo efecto sea muy negativo, doloroso e incluso destructivo. Así que comenzaré mencionando algunos de esos estorbos y le invito a que los escriba. Y quisiera exhortarle a que sea sincero, que al verlos se examine y se pregunte, ¿es eso cierto en mi vida? Si no está dispuesto a hacerlo, no está dispuesto a crecer. Si no se dispone a hacerlo, no crecerá. Pero si puede examinarse con sinceridad y decir, enfrentaré esto, lo que sea, lo superaré, terminará conociendo más de sí mismo, de su relación con Dios, y entenderá mejor el comportamiento de las personas que les rodean. Así que comencemos con uno de los estorbos más comunes, y se trata de una baja autoestima. Dirá, ¿de dónde saqué eso? Quizá la desarrolló si sus padres fueron muy críticos con usted. Y le decían, no sirves para nada. O, ¿por qué no eres tan bueno como tu hermano? No eres tan inteligente como tu hermana. Todo eso es muy perjudicial. Así que la persona crece sintiendo, nunca llegaré a ser nadie, o nunca llenaré las expectativas de mis padres, nunca podré lograr lo que quisiera alcanzar en la vida, y seguro que no podré ser como mi hermana. Y sigue, pero ¿de dónde viene eso? Un niño no crece con baja autoestima, tienen que habérsela inculcado. Por cómo lo trataban, lo que le decían. Así crecen con un mal concepto de sí mismos que les va haciendo daño toda su vida. Mire, obstaculiza su caminar en lo que respecta a la carrera del creyente. Es un estorbo porque va llevando algo, va cargando algo que no les refleja, no corresponde con ningún hijo de Dios, pero lo cargan. ¿Por qué? Porque fue algo que les pasaron, que les dijeron. A veces se desarrolla en cierta etapa o después de un tiempo en la vida, quizás como les trataron en la escuela. Tal vez les acosaban o un maestro les decía, eres un fracaso. Todos tenemos que confrontar esas cosas que nos lanza la vida sin haberlas pedido. Algunas personas no le hacen caso y dicen, ¿sabes qué? Ignóralo. Pero otras personas lo toman en serio y se convierte en parte del concepto que tienen de sí y se vuelve un estorbo en su vida. Lo segundo es una actitud de derrota. Es decir, algunas personas piensan, nunca podré triunfar. No importa cuánto me esfuerce, no tengo lo necesario. Y con esa misma actitud abordan su trabajo, su matrimonio, incluso eventos deportivos, lo que sea, y por alguna razón no son ganadores. No se ven como ganadores, sino como derrotados por las circunstancias de la vida. Otro estorbo son los sentimientos de desprecio. Uno de los sentimientos más dolorosos y perjudiciales que pueden experimentarse en la vida es sentirse rechazado. A menudo es debido a un pariente, o quizás un hermano o una hermana, y alguien dirá, pero no tendrá esa clase de efecto. Oh, claro que sí. Un hermano o hermana pueden hacerse daño mutuo con sus actitudes, acciones y las palabras que se dicen entre sí, y se sienten rechazados. Por ejemplo, pregúntele a cualquier persona divorciada o separada, sienten el desprecio. Es uno de los sentimientos más dolorosos que pueden experimentarse. Sin embargo, cuando pasa, si la persona no se da cuenta de que está allí, o si no puede aceptar el hecho de estar experimentando desprecio en su vida, culpará a alguien más o pasará la vida preguntándose por qué tiene esos sentimientos. Luego está el perfeccionismo. El perfeccionista es esa persona que no logrará mucho en la vida porque no piensa que puede hacerlo en forma lo suficientemente aceptable. No tratan de hacer algo por no poder hacerlo perfectamente. ¿Y qué es lo perfecto? Muchas veces esas personas viven en derrota a causa de esa actitud. Otro estorbo es el temor al fracaso. No importa cuál sea el desafío, por alguna razón tienen temor a no poder llevarlo a cabo. Hay quienes rechazan un buen empleo por creer que no podrán desempeñarse bien. Algunas personas temen casarse,
Otros tienen temor, por ejemplo, a involucrarse en circunstancias que son oportunidades maravillosas que Dios les da, pero por alguna razón tienen temor a fracasar. Luego está la desidia. Se demoran, no lo hacen, lo postergan. Pregúnteles por qué y no saben. Pero a menudo al unir todo esto, un estorbo es parte de otro estorbo. Entonces lo más probable es que no sea solo uno, sino varios juntos. Luego está la falta de dominio propio. Si alguien carece del sentido de dominio propio, es fácil de persuadir en ciertas circunstancias y situaciones. ¿Y qué pasa? Se desvían en lugar de correr la carrera que Dios les tiene, su voluntad y plan perfectos, se salen a hacer otra cosa. Muchos hombres en el ministerio comenzaron escuchando a Dios. Los distrajo un empleo o más dinero o cualquier otra cosa. Y se salieron de la voluntad de Dios, se salieron del ministerio. ¿Y qué sucede todo el resto de sus vidas? Pagan el terrible precio de no haber podido hacer o no haber querido, no haber dispuesto en sus mentes a hacer lo que Dios les encomendó. También la falta de concentración. Si alguien no puede concentrarse, no podrá llevar a cabo mucho, porque su mente se divaga. Va de un lugar a otro y cuando se les pide que hagan algo, lo hacen a medias. ¿Y por qué no lo termino? Bueno, no sé, me distraje. Porque su mente divaga. Y ese es su estilo de vida. Esas son las personas que en verdad nunca logran mucho en la vida porque no pueden concentrarse. Piensan en algo ahora, luego viene a su mente algo más, alguien o algo que alguien dijo. ¿Y qué pasa? Van de una cosa a otra. Por otra parte están las personas que tienen una actitud negativa para todo. Eso no funcionará. El sol brillará hoy. Sí, pero esta mañana está lloviendo. Usted luce muy bien. Usted se ve muy bien. Es porque no me vio ayer. Y así siguen. Pueden contestar algo negativo. No importa lo que les digan porque lo llevan dentro de sí. Es parte de su mentalidad. No lucen bien. Ni siquiera pueden aceptar un halago. No pueden. ¿A quién le encanta a alguien que siempre sea negativo? A nadie, porque ¿sabe lo que hacen? Nos drenan de algo, agotan algo de nosotros. Una persona que sea así tiene una actitud muy perjudicial. Hay otras personas que siempre desconfían. Uno se les acerca, les da la mano y les dice, un placer conocerle. Me pregunto, ¿qué querrá él? ¿Qué querrá ella? Siempre sospechan de todo. Si uno les da un obsequio, quieren saber qué quiere a cambio. Por alguna razón no pueden aceptar que alguien les ame, que alguien les admire, que alguien les aprecie, que alguien quisiera ser su amigo. No pueden aceptarlo. Por todo tienen sospechas. Es parte de los estorbos en su vida. Y uno de los peores es la indecisión. Hay quienes no pueden tomar decisiones. Quizás les surjan oportunidades laborales, quizás sean oportunidades en sus relaciones, su salud, por ejemplo. No se deciden. Bueno, tengo un dolor. ¿Ha ido al médico? No. Bueno, pero pienso ir. ¿Cuándo irá? Bueno, no sé, quizás cuando ya me esté muriendo. No toman decisiones. Y mire, esos no son todos los estorbos emocionales que tenemos, pero cualquiera de esos estorbos que tengamos en nuestra vida afectará nuestra relación con Dios, con otras personas e incluso con nosotros mismos. Toda persona debería tener una buena actitud hacia sí misma. Alguien dirá, ¿pero eso es ser orgulloso? No lo es. Es el hecho de que Dios nos creó. Vea cómo le creó Dios. Algunos están felices como los creó Dios, otros quizás no lo están. Pero Dios está feliz. Él le creó con un propósito. ¿Qué piensa Dios? Piensa esto, te amo, te amo, te amo, y te hice tal como eres con un fin concreto, corre la carrera como mejor puedas, confía en mí. Pero si dejamos que esos estorbos entren a nuestra vida, escuche, y permanezcan allí, nos harán daño. Lo segundo que dice, no solo habla de todo peso, sino también del pecado, el que nos asedia. Alguien dirá, ¿qué podrá ser eso? Mucha atención. Le daré 2 listas que le ayudarán a reflexionar. Mire, él no habló de pesos y pecados, sino habló de todo peso y el pecado. Y le antecede con el artículo él para enfatizarlo.
Ahora, ¿qué es el pecado? Bueno, quisiera describir lo que es el pecado sin describir el pecado en sí. Estas son las características de uno de esos el pecado. Número 1. Es el área principal de debilidad en nuestra vida. Cada uno de nosotros, sea quien sea, todos tenemos al menos un área de debilidad en la vida que debemos confrontar. Porque vinimos al mundo con una naturaleza pecaminosa, y Dios nos perdona y limpia, pero en la naturaleza humana hay un pecado por encima de los demás que cada persona debe confrontar y es distinto para cada quien. Así que primero que todo es el área principal de debilidad. Segundo, es el pecado que más nos tienta. Sea lo que sea el chisme, robar, o mentir, o codiciar, cualquier pecado. Lo que más nos tienta, tercero, es el pecado contra el cual debemos estar en alerta continua, no importa qué sea. Esa es la naturaleza de ese pecado. Es el que nos cuesta más trabajo resistir, difícil de resistir. Es el que nos atrapa más a menudo, cualquiera que sea, el que más nos enreda. También es el que divide nuestra mente con más frecuencia, porque es un pecado, y al comenzar a pensar en eso divide nuestra mente. Y aunque sea hacia alguien o no, afecta nuestra relación con otras personas. Lo que sea ese pecado en la vida de alguien afectará sus relaciones con otros. Quizás diga, mi pecado es secreto, no lo es. Saldrá a la luz. Sale a relucir cuando oramos. Por ejemplo, si usted está leyendo la Biblia y hablando con Dios de su vida, el pecado que le asedia o enreda sale a relucir. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se lo mostrará. Ese pecado, sea lo que sea, afectará nuestra relación con Dios porque permanece allí. Lo seguimos cometiendo. Afectará nuestra relación con otros porque está ahí y aflora de manera que ni nos percatamos. Esa es la naturaleza del pecado que nos asedia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo manejamos esos estorbos que Dios no desea en nuestras vidas? Número 1, reconocer el estorbo. Señor, este es un peso en mi vida. Quizás sea algo que ni he mencionado. No era mi meta nombrar todo lo que me viniera a la mente. Reconocer cuáles son los estorbos en nuestra vida. Segundo, debemos reconocer cuál es el pecado que asedia nuestra vida. Lo reconozco, Señor. Número 3, es decidir asumir la responsabilidad por eso. No importa de dónde venga, cómo lo obtuvimos, qué pasó, ni cómo se desarrolló. Señor, soy responsable por esto en mi vida. Luego tomar la decisión definitiva de confrontarlo. Señor, has identificado esto en mi vida. Tengo baja autoestima y lo reconozco. Asumo la responsabilidad, no importa quién lo haya sembrado en mi vida. No importa cuál sea el origen, asumo la responsabilidad por eso y decido confrontarlo. Note que en este pasaje, por ejemplo, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, ¿qué quiere decir? Asumamos la responsabilidad por eso. Debemos despojarnos de eso. ¿Qué significa despojarse? Significa quitarse. El que corre se quita todo el exceso de ropa, lo hace a un lado. Esto no me sirve para esta carrera. ¿Qué es lo que no nos sirve en la carrera cristiana que vivimos? Ningún estorbo ni pecado encaja con quienes somos seguidores de Cristo. Dios nos ama incondicionalmente. Y puede ser que usted ha observado esos estorbos y ha dicho, creo que he identificado cuál de ellos estoy confrontando. ¿Y qué quiere decir con despojémonos? ¿Qué significa? Mire lo que significa. Todos sabemos Filipenses 4:13. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
No solo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo haré. Haré lo necesario en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa? Despojarnos de eso. Decidir alejarnos de eso. Quizás diga, pero ya lo he hecho antes, pero, un momento. ¿No puede con sus propias fuerzas? Todo lo puedo en Cristo. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, quienes somos creyentes. Él es quien nos da la fortaleza, quien nos capacita para despojarnos y alejarnos de eso. Sí, puede hacerlo. No en su propia fortaleza, sino en Cristo. Pensemos en esto. Primero que todo, Dios no quiere eso en nuestra vida. Él está de nuestro lado. Él tiene al Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos. Mire, Dios está totalmente de acuerdo con usted en cuanto a todo peso y pecado que no encaja en su vida. Son un estorbo. Usted no los quiere en su vida. Quiere ser lo que Dios quiere que sea. Él está 100% de su lado. Al decidir por fe, me despojo de eso. Me preparo para esta fase de la carrera. Eso no cuadra con quién soy. No podré ganar ni cumplir su propósito y plan hasta quitar todo peso y todo pecado. Decido confesarlo y despojarme de esto por el poder del Espíritu Santo. Decido alejarme de esto y seguirte en la carrera. Pensar que Dios no puede ayudarle a tener la victoria sobre eso, sin duda, no es quien es. Dios le ayudará, pero hay que estar dispuesto a identificarlo, a reconocerlo y asumir la responsabilidad. No puede culpar a sus padres y decir, si mis padres no le hubieran hecho esto a mis hermanos. El asunto no es ese, sino asumo toda la responsabilidad de mi vida. ¿Dónde estoy? Dios no quiere esto. Decido, por fe, por el poder del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo, dejarlo, despojarme de esto. Es la misma frase que usó Pablo en Efesios, refiriéndose a otras cosas en la vida. Si queremos la victoria, podemos tenerla. Mi propósito en este mensaje es ayudarle a identificar qué le impide correr bien la carrera que Dios desea que usted corra. Y Él tiene la mejor carrera y el mejor plan. Y por su propia naturaleza y su propia palabra le constriñen a ayudarnos a hacer justamente lo que Él quiere. Podemos citar, todo lo puedo en Cristo. Escuche, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo es una cosa, pero lo haré. Haré lo que Cristo quiere y desea que yo haga en esta situación. Lo haré. Y recuerde que la disciplina, no el deseo, determina el resultado de las decisiones. La disciplina, no el deseo, determina nuestro destino. Es disposición nuestra decisión de despojarnos de eso. Dios la hará libre. Pero hay que estar dispuesto a creerle. No tiene que seguir sufriendo por las mismas cosas viejas una y otra vez. Lo que sucederá es que sentirá el amor de Dios desde otra perspectiva. Su actitud hacia otras personas a su alrededor cambiará. Puede salvar su matrimonio. Es nuestra decisión que tenemos de convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos. Si usted no es salvo, por favor escúcheme. Todo empeorará hasta que rinda su vida a Cristo. El único que puede cambiar su vida, aflorar estas cosas y ayudarle a confrontarla, es la sangre de Cristo en el Calvario, que quita todo pecado, todo nuestro dolor, problemas y cargas. Él lo hace de varias formas, pero Él es quien lo hace. Espero que usted sea sabio para decir, Señor, reconozco que soy pecador, te necesito urgentemente, te pido perdón, rindo mi vida a ti, pongo mi fe en ti.
que al morir en el Calvario pagaste toda mi deuda de pecado. Quiero ser la persona que quieres que sea. ¿Qué hará Dios? Cambiará su vida. Y mi oración es que, mucha atención, que no olvide este mensaje. Y antes de hablarle a cualquier persona de esto, que usted mismo lo confronte. Y pasará esto. Cuando Dios comience a liberarlo, usted no podrá evitar contarle a otros lo que Cristo ha hecho en su vida. Y descubrirá que, en algunos casos, será más impactante que el día en que fue salvo. Acepté a Cristo a los 12 años. El día en que fui libre era mucho mayor y fue más impactante. Esa es mi oración por usted. Padre, cuánto agradecemos que nos amas tanto y revelas esto en nuestra vida. Ayúdanos a entender que algunas cosas son responsabilidad nuestra, aunque otras no, pero están ahí. Te pido que todo el que escuche este mensaje sea sincero para examinarse. ¿Cuál es el pecado que me asedia? ¿Cuáles son estos estorbos en mi vida que me privan de lo mejor que Dios me tiene? Gracias, Padre, por estar dispuesto a dar la victoria donde sea deseada. Te bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. De todas las cosas que Dios Todopoderoso creó, tú eres su obra maestra y Él quiere escuchar tu voz. Muchas gracias por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, Eliminemos los estorbos, llame gratis a nuestro teléfono 888-730-4211 en Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. La voz de Dios demanda ser escuchada, y que habiéndola escuchado, nos lancemos a la aventura más grandiosa y emocionante que nos podamos imaginar. Con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano, la enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.